Bueno, en este último pequeño video les voy a describir el último modelo que yo les presento en los PowerPoint, que es el modelo dinámico de gestión. Este modelo, contrariamente a todos los anteriores, lo único que me permite analizar y eventualmente diagnosticar es el funcionamiento de la organización, no así el resto. Básicamente, ¿cómo funciona? El modelo dinámico de gestión prevé distintos aspectos que tenemos en cuenta cuando eh, hablamos del funcionamiento de una organización, como les decía yo. Eh, que lo podemos tomar desde la creación y analizar los diferentes aspectos. No siempre son aspectos que aparecen, que están presentes o claros en la organización. Sin embargo, son esenciales al buen funcionamiento, que le dicen. La primera cosa que tiene que evaluar es por ejemplo, para poder tener una aproximación al análisis del funcionamiento es quiénes son los clientes de la organización, quiénes son los usuarios, están definidos, eh, a quiénes me dirijo. Por ejemplo, supongamos que estamos en un hospital, ¿sí? ¿Quiénes son mis clientes o mis usuarios? Bueno, personas con problemas de salud, personas enfermas, digamos. Bueno, supongamos, estoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de Tandil, y me siento enferma, o lo voy a poner en otro lado, por ejemplo, estoy de viaje en Brasil y me siento enferma y voy al hospital. Eh, puede, puede que tenga ciertas limitaciones en ese sentido porque no soy ciudadana y que entonces necesite algún otro requisito para poder ser usuario de la organización o cliente. O aún, por ejemplo, bueno, si estoy en la provincia de Buenos Aires, puede que algunos hospitales me exijan alguna otra cuestión. Por ejemplo, en Canadá, donde el sistema de salud es totalmente público, eh, en principio lo único que uno tiene que ser es residente o ciudadano para ir al hospital a atenderse. La pregunta ¿es la única, si yo soy, por ejemplo, termino de hacer mi video, estoy en Canadá y decido salir y tengo ganas de ir al hospital? Bueno, no es la única condición el ser ciudadano, obviamente, además tengo que estar enfermo, pero además de estar enfermo tiene que ser un malestar eh, que me lleve a ser internada en el hospital. Digamos, hay toda una serie de condiciones que deberían estar definidas, no solamente en el hospital, sino en cualquier organización. Lo mismo para una universidad, lo mismo para cualquier organización que tomemos. ¿Cuál es la definición? Porque tenemos que delimitar a quiénes nos dirigimos, cuáles son sus características, qué casos sí y qué casos no. Porque después aparecen, si no, eh, casos que vienen a recargar la agenda de la organización, que no se contemplaron, ¿no? Si la definición inicial de quiénes son los clientes y los usuarios no está clara, primero eso nos dificulta clarificar todo el resto del proceso, pero además, si aparecen potenciales clientes o usuarios que tienen características que no habíamos previsto, hay que dar todo un rodeo para ver si se acepta, si no se acepta, etcétera, ¿sí? Eso quiere decir que definimos el cliente y luego vamos a definir, a partir de eso, una vez que sabemos cuál es el cliente y el usuario, vamos a definir cuáles son las necesidades de ese cliente o de ese usuario que vamos a reconocer. Por ejemplo, si a mí me admiten en el hospital y me internan porque tengo, espero que no el coronavirus, pero cualquier otro mal que me obligue a una internación, yo no puedo, por ejemplo, estando internada, pedir que me traigan de cenar, no sé,
un plato de pollo asado. El pollo asado sí es más sencillo en el hospital, pero digamos, bueno, vamos a decir una exageración, que quiero con mi cena un pote de caviar y unas tostadas, y de caviar rosado en la medida de lo posible. Eso no es una necesidad reconocida en el hospital, ¿sí? Entonces me van a decir, no señora, mire, acá no es así, el caviar se lo tiene que ir a comer a otro lado, en este momento lo que usted tiene es esto, aquello y lo otro, ¿sí? Eh, entonces, las necesidades reconocidas. ¿Qué es lo que vamos a aceptar de brindar eh, a nuestros clientes usuarios en la organización y qué no? Tiene que estar claro. Pasamos entonces ahí al nivel de la acción, ¿sí? Y de la decisión. Una vez que yo tengo claro estas dos cosas, puedo definir de manera más clara, tomar la decisión, por ejemplo, de cuáles son los objetivos que me voy a dar, ¿sí? En función de esto, los objetivos que yo aspiro a alcanzar en la organización. En función de esos objetivos que aspiro a alcanzar o los resultados que espero alcanzar, desarrollo un plan de actividades que me van a llevar a eso y asigno a esas actividades los recursos. Y cuando hablo de recursos en general, ¿sí? Es decir, recursos humanos, materiales y financieros, ¿sí? De acuerdo una vez que tengo esos tres, digamos, esas tres, los planes y los objetivos definidos, es que paso entonces a lo que se llama el nivel de la acción, que es el funcionamiento de la organización junto con lo otro, y entonces el plan de los recursos entra en acción, las actividades se llevan a cabo y se obtienen determinados resultados que luego evaluamos comparándolos con los resultados que teníamos esperados. Básicamente ese es el funcionamiento de la organización. Tres nociones no, están agregadas en realidad al modelo dinámico de gestión, que son la eficacia, la eficiencia y la noción de pertinencia. La noción de eficacia y de eficiencia las conocemos ampliamente y son las que en general nos abocamos a alcanzar. Es decir, la eficacia es que los resultados que obtenemos se correspondan lo más posible a los resultados que buscábamos. Esto quiere decir que hemos hecho las buenas cosas o que hacemos las buenas cosas. Y la eficiencia, que quiere decir hacer bien las cosas, es decir, tiene que ver con la noción de productividad o la relación costo-beneficio, es decir, que lo que los recursos que asigné fueron los apropiados y los que utilicé para alcanzar los resultados. Se agrega a esto la noción de pertinencia, que a la mayoría de la gente no le gusta, pero que, por ejemplo, que en general en todas las organizaciones es apropiado, pero en la organización pública particularmente tiene mucho más peso. La noción de pertinencia dice, bueno, muy bien, vos fuiste eficaz y fuiste eficiente en el proceso de funcionamiento de la organización, pero no fuiste pertinente, con lo cual la eficacia y la eficiencia no sirven de nada. Ser pertinente quiere decir, eh, es cuando los resultados que yo obtuve, a los que llegué, se corresponden con las expectativas de nuestros clientes o usuarios o de los ciudadanos, digamos, ¿sí? Básicamente, porque a veces si yo no determino bien, por ejemplo, las distintas etapas y me confundo o no tengo claro las necesidades reconocidas, los clientes, los usuarios, lo que me puede pasar es que yo me dé objetivos que se corresponden poco con las expectativas de los usuarios o de los clientes o de los ciudadanos en general, con el caso de las organizaciones públicas, ¿sí? Y que entonces, aunque lo haya hecho de manera eficaz y eficiente, o sea, obtuve los resultados que yo me propuse y lo hice con los medios que yo me propuse utilizar, pero después el resultado, digamos, no aporta nada al usuario o al cliente. Puede ser, por ejemplo,
cuando se lleva a cabo algún programa en particular y que después cuando uno hace la evaluación de ese programa que pusimos en práctica, los beneficiarios de ese programa nos dicen, sí, la verdad es que no nos aportó absolutamente nada porque no resolvió el problema que teníamos, en fin, etcétera. Es un poco la idea de esta noción de pertinencia que es importante, porque como les decía, no alcanza con ser eficaz y con ser eficiente en las organizaciones y sobre todo en el sector público. Además hay que ser pertinente, hacer cosas que van a resolver los problemas de quienes hemos definido como usuarios o de nuestros clientes.